Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy venimos aquí en Angamer para realizar el análisis de Soul Calibur 6, la nueva entrega de la mítica saga de lucha de Namco Bandai, que se presenta con bastantes cambios respecto a las últimas entregas. De entrada, tenemos que decir que estamos ante lo que bien podríamos calificar como un reboot de la saga, ya que desecha gran parte de los añadidos de las últimas entregas para volver a los orígenes, para volver a la esencia de las primeras entregas, lo cual nos parece un cambio bastante acertado, ya que muchos de los cambios de las últimas entregas, especialmente de la última, Soul Calibur 5, pues la verdad es que nos dejaron bastante fríos, ¿no? De entrada, la primera impresión que nos podemos llevar de que esto realmente es un reboot es la plantilla de personajes, puesto que vimos que en Soul Calibur 5, de manera no muy acertada, se cambiaron muchísimos de los personajes principales, muchos de estos desaparecieron de la plantilla y fueron sustituidos por otros personajes que tenían un estilo de lucha muy similar, pero muchísimo menos carisma, no cuajaron ni por asomo de una manera similar siquiera a los personajes originales, a los Taki, Sofitia y compañía, personajes de mucho peso en todos los sentidos, que no pudieron igualar estas nuevas incorporaciones que vimos que no cuajaron. Con lo cual este cambio a nivel de plantilla y por ende también un poco del argumento del juego, pues nos parece un gran acierto. Si nos vamos entrando ya un poco en materia en lo meramente visual, lo primero que nos salta a la vista a nivel técnico, a nivel gráfico, para ser más concreto, vemos un juego que luce bien, pero que tampoco quizás es todo lo puntero que podría haber sido, que podríamos haber esperado. En líneas generales, con un primer vistazo superficial, vemos que el juego rinde bien. Tiene una buena estética, una buena impresión visual, pero cuando hay momentos en los que la cámara se sitúa de manera más cercana al personaje o a los escenarios, vemos que las texturas no son todo lo buenas que deberían en estos primeros planos, en estos planos cortos. No obstante, ya digo que quitando este matiz, el juego luce bastante bien y muy espectacular, ¿no? Luego los efectos visuales y demás, la verdad que son muy llamativos y en este sentido no hay ninguna pega que ponerle al juego. En el apartado sonoro, pues el juego rinde en la línea que siempre lo viene haciendo. Buena melodía, muy épica, muy acorde con el ritmo de los combates. Y luego un doblaje tanto en inglés como en japonés bastante decente, bastante interesante, con voces muy bien seleccionadas, ¿no? El casting de doblaje para los personajes en Soul Calibur siempre suele ser bastante bueno. Entonces en este sentido pues no hay realmente ninguna pega, ¿no? que ponerle. Ya entrando en la materia jugable, vemos que el juego también es un reboot en este sentido. El juego vuelve a la esencia, a los orígenes, siendo mucho más rápido, mucho más dinámico. Los combates no dejan tanta tregua como ocurría en entregas anteriores, especialmente en la última. Y la verdad es que esto es muy de agradecer, ya que nos proporciona combates mucho más espectaculares, donde podemos ser tácticos, pero el ritmo no decae, no lo hace en ningún momento tedioso. Y la verdad es que es algo muy positivo combatir en este Soul Calibur 6, que nos recuerda los mejores momentos de la saga y en definitiva un gran juego de lucha en este sentido. Sí es cierto que hay algunas mecánicas nuevas que no nos terminan de convencer, como por ejemplo el golpe al azar, ¿no? El golpe al azar que está en consola, pulsando el R1, hacemos un ataque que si entra nos sitúa en una especie de juego de piedra, papel, tijera, por así llamarlo, ya que tenemos que pulsar una de las tres opciones de ataque horizontal, vertical o patada, y en función de el que haya elegido nuestro rival, pues este ataque acabará en empate o en victoria para uno u otro contrincante. ¿Qué ocurre? Que en este caso, una vez que uno gane, digamos, este minijuego, pues se le rellena la barra de energía y por ende crea una desigualdad basada al fin y al cabo en el azar, lo que le quita estrategia y le resta importancia a la habilidad del jugador. Por lo demás, todas las demás mecánicas, los golpes especiales y demás se mantienen una tónica más o menos similar, con sutiles cambios, pero en general una jugabilidad más pulida que en anteriores entregas y sobre todo mucho más rápida y dinámica. Ya entrando en el tema del contenido, aquí es quizás donde más contrastes ofrece el juego. ¿Por qué? Pues de entrada nos ofrece probablemente la variedad de modos elaborados para un jugador más notable que hemos visto en la saga. Fundamentalmente por los dos principales modos de juego de un jugador. Hablamos de balanza de almas, probablemente el añadido más interesante en este aspecto, ya que nos sumerge en una especie de JRPG muy básico, pero bastante interesante,
en el que, bueno, creamos un personaje desde cero con el editor y nos permite vivir una historia. Una historia realmente se presenta como una sucesión de escenas estáticas donde nos plantean el argumento y combates con diferentes situaciones bastante variados y curiosos en este sentido. Podemos tomar decisiones, tenemos un medidor que nos, bueno, digamos, calibra si estamos actuando de una manera en función del bien o del mal, y ello condiciona el argumento. Tenemos que conseguir armas más poderosas, tenemos que conseguir objetos consumibles que luego alteran los combates. O sea, bastante interesante en este sentido, muy largo y una opción muy interesante para un jugador. Quizás el gran problema es que no tenemos excesiva recompensa para el juego en sí. Es decir, tenemos una moneda que podemos cambiar por lo que es la moneda en el juego, en la que podemos comprar objetos del museo, imágenes, secuencia de vídeo, etcétera, y desbloquear algunas armas que ya aparecen en el editor de personaje, pero más tarde hablaremos de esto porque aquí quizás este es el gran lunar de esta entrega. Más allá de este juego, como decimos, bastante interesante, bastante largo y que aporta muchísima variedad al modo jugador, tenemos luego lo que sería un clásico modo historia, en el que vemos pues eso, el desarrollo del juego basado fundamentalmente en 3 personajes, Kili, Xianjua y Maxi, pero que no obstante también luego podemos tener las secuencias históricas paralelas del resto de personajes. Un modo historia al uso, bastante interesante, bastante completo, y que unido al balance de almas nos da unos modos, mejor dicho, jugador muy longevos, y la verdad que también en cierto modo originales, y que bueno, harán las delicias de aquellos que quieran jugar en solitario a Soul Calibur 6. A esto habrá que sumarle el clásico modo en línea y el modo arcade, si bien vemos que el modo arcade es una especie más bien de time attack, ya que depende del tiempo en el que lo completemos, de eso va a depender el resultado, más que de que hagamos perfect o que no perdamos ningún round. Y nos faltan algunos modos tipo supervivencia, combate por equipos, etcétera. En fin, algunos que probablemente nos faltan, si bien tampoco son ausencias especialmente notables. Ya entrando en el último apartado, en el que comentamos antes que quizás este gran lunar, este apartado es el editor de personajes. Bueno, este modo está presente desde Soul Calibur 3, donde hizo su primera aparición. Un modo que es bastante atractivo, ya que nos permite crear multitud de personajes con muchísimos rasgos, aprovechando los estilos de lucha que tienen los personajes principales, pero nos encontramos con una gran carencia. De entrada, cuando empezamos a crear un personaje, vemos que hay varias razas, lo cual es un añadido muy interesante, ya que hasta ahora solo podíamos crear personajes humanos, y ahora vemos que hay multitud de razas, si bien algunas tienen trampa, puesto que muchas vamos a ver que son simplemente humanos a los que le añaden unas alas, unos cuernos, en fin, realmente lo que eran en entregas anteriores simples accesorios, ¿no? Con lo que tiene un poco de trampa. Muchas más que razas son simplemente personajes básicos humanos con accesorios añadidos. Pero otras sí vemos que cambia drásticamente la apariencia del personaje y es un añadido muy interesante. Entonces, hasta ahí bien. ¿Dónde está el gran problema? El problema es cuando ya una vez que hemos seleccionado nuestra raza, empezamos a editar nuestro personaje, empezamos a seleccionar las ropas, armaduras, diseños, y nos encontramos con que hay un enorme descenso en el número de piezas disponibles respecto a la última entrega. Y esto no puede ser sino un jarro de agua fría, puesto que una de las expectativas que se había levantado es tener un editor mucho más completo. Y nos encontramos que, lejos de ser más completo, más allá de la cuestión de las razas, pues nos encontramos con un editor recortado. Es que no está ni la mayoría de las piezas de entregas anteriores, que es lo más sorprendente, ¿no? La verdad es que cuesta buscar una explicación. No tanto, luego lo vamos a analizar cuál es, pero de entrada la verdad es que choca muchísimo que nos encontremos con un modo mucho más limitado, un modo de edición de personajes mucho más limitado. Al principio esperábamos que simplemente fuesen nuevas piezas que se fuesen desbloqueando con el avance en el modo historia, lo cual además le daría bastante más interés, ¿no? El poder ir desbloqueando estas piezas, pero no. Lo que hay desde el principio del juego es lo que hay. Como digo, esto creo que ha sido un jarro de agua fría para mucha gente, el cual se ha visto acentuado por el motivo principal de este movimiento, y es que nos hemos enterado de que el pase de temporada incluye 100 piezas de armaduras, ropas y demás para la edición de personaje, lo cual nos hace pensar que simplemente se han extraído estas piezas de lo que debería haber sido la plantilla, mejor dicho, inicial, ¿no? de
de piezas de personajes y se ha extraído para cobrarlas aparte, en un pase de temporada que por otra parte son 30 euros e incluye, aparte de estas piezas, pues 3 personajes nuevos que, teniendo en cuenta que la plantilla inicial son 20, también da la sensación de que esos personajes bien podían haber estado en la plantilla estándar. Este es quizá el único lunar, mejor dicho, de este Soul Calibur 6, que no obstante, quitando este apartado, tenemos que decir que es un muy buen juego de lucha, sin duda alguna el mejor de las últimas entregas, y un juego que a todo aquel aficionado a la lucha, especialmente a los fans de la saga, no les va a dejar ni muchísimo menos defraudados. Más bien al contrario, creo que es un juego que se va a disfrutar muchísimo y que, bueno, puede, quitando algunos matices, especialmente del modo edición de personajes, puede sentar unas buenas bases para que la saga recupere el esplendor que tuvo en el pasado. Esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado y nada, que cualquier opinión que tengáis, pues nos la dejéis en los comentarios. Un saludo.